La Guerra Fría no solo fue una lucha por el poder en la Tierra, sino también en el espacio. Mientras el mundo celebraba el triunfo del Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna, la Unión Soviética tenía otros planes. Hoy exploramos los proyectos secretos y la ambición espacial de la URSS. Número 10. Un rival de Apolo. La respuesta de la Unión Soviética al programa Apolo de la NASA fue un módulo lunar de alto secreto conocido como LK o Lúnico Rival. Esta nave espacial tenía un parecido sorprendente con el módulo lunar Apolo, pero se desarrolló de forma independiente como parte de los esfuerzos encubiertos de la URSS para hacer aterrizar un cosmonauta en la Luna. A diferencia del Apolo, que llevaba 2 astronautas, el módulo lunar soviético era más pequeño y estaba diseñado para un solo cosmonauta. El programa no solo tenía como objetivo lograr un aterrizaje en la Luna, sino también sentar las bases para una base lunar permanente que hubiera dado a la Unión Soviética una ventaja estratégica en la carrera espacial en curso. Aunque el liderazgo soviético negó públicamente la existencia de un programa lunar tripulado, documentos desclasificados de la era post-soviética confirmaron que la URSS estaba trabajando para un aterrizaje en la Luna. Sus esfuerzos dependían del éxito del cohete N-1, un enorme vehículo de carga superpesada destinado a rivalizar con el Saturno V de la NASA. Se esperaba que el N-1 transportara hasta 95 toneladas de carga útil, lo que permitiría al módulo lunar soviético llegar a la Luna. Sin embargo, el desarrollo del cohete enfrentó numerosos desafíos, ya que sus 4 lanzamientos de prueba entre 1969 y 1972 terminaron en un fracaso catastrófico. El peor fallo, el 3 de julio de 1969, resultó en una explosión que destruyó la plataforma de lanzamiento y fue una de las mayores explosiones no nucleares de la historia. Estos fracasos, combinados con la muerte prematura del diseñador jefe Sergei Korolev en 1966, obstaculizaron gravemente las ambiciones lunares soviéticas. Los soviéticos no disuadieron sus sueños de colonización lunar con estos reveses. Estaban redactando activamente planes para una base lunar de Zvezda que albergara permanentemente. Con énfasis en la autosuficiencia, los ingenieros diseñaron hábitats lunares que se enterrarían en la superficie para proteger a los cosmonautas de la radiación y los micrometeoritos. El proyecto planeaba albergar hasta 12 cosmonautas, superando la ambición de las misiones Apolo. Sin embargo, cuando el módulo lunar estuvo listo en 1969, Estados Unidos ya había ganado la carrera espacial con el Apolo 11. Los soviéticos, presionados política y económicamente, abandonaron las misiones tripuladas por la exploración de Venus. El fracaso del cohete N-1 acabó con el programa lunar, dejando uno de los más intrigantes ¿qué hubiera pasado de la Guerra Fría? Recién estamos comenzando. Lo que viene a continuación lo dejará sin palabras. Número 9. Proyecto Zvezda. El proyecto Zvezda fue el ambicioso plan de la Unión Soviética para establecer una base lunar permanente, concebida como un puesto de avanzada a largo plazo para cosmonautas. A diferencia del programa Apolo de la NASA, que se centraba en alunizajes de corta duración, los soviéticos aspiraban a una colonia lunar autosuficiente que pudiera albergar de 4 a 12 miembros de tripulación. Los ingenieros soviéticos, dirigidos por Vladimir Bajmin, diseñaron hábitats modulares que se enterrarían bajo el suelo lunar para protegerlos de la radiación y los micrometeoritos. Estas estructuras debían incluir viviendas, laboratorios científicos, un gimnasio, una cocina e incluso invernaderos donde los cosmonautas pudieran cultivar alimentos utilizando el suelo lunar. El objetivo final de Zvezda era asegurar el dominio soviético en la Luna, creando una presencia humana permanente. El éxito del proyecto Zvezda dependía enteramente del cohete superpesado N-1, que era crucial para transportar tanto a los cosmonautas como a los materiales de construcción a la Luna. El plan requería 3 años de lanzamientos continuos de cohetes para construir la base. Sin embargo, los cohetes N-1 sufrieron repetidos fallos catastróficos, y los 4 vuelos de prueba entre 1969 y 1972 terminaron en desastre. Sin un vehículo de lanzamiento fiable, la Unión Soviética no pudo transportar el equipo necesario, lo que condenó al fracaso al proyecto. La cuarta y última prueba del N-1, en noviembre de 1972,
fue la más prometedora, pero un fallo en la separación de etapas provocó otra explosión. El fallo del cohete N-1 fue tan grave que su desarrollo se canceló oficialmente en 1974, lo que obligó a los ingenieros soviéticos a buscar métodos alternativos, incluido el cohete Vulcan, que nunca se completó. Zvezda se ha convertido en algo más que un sueño de ingeniería. Llegó a ser un prototipo antes de quedar atrás. Los soviéticos desarrollaron una vivienda lunar automatizada y autoperforante, con una estructura cilíndrica que podía excavar durante 4.5 horas bajo la superficie lunar para crear un refugio seguro para los cosmonautas. Según informes, probaron esta tecnología con una sonda lunar secreta y un rover de 3 toneladas en 1982, como parte del programa Lunokhod, aunque esto nunca se confirmó oficialmente. El proyecto Zvezda se abandonó a mediados de los 80 debido a problemas económicos, convirtiéndose en la instalación espacial abandonada más costosa de la historia, $80.000 millones. Aunque algunos documentos desclasificados mencionan su terminación, otros sugieren que la investigación continuó en secreto, y parte de su diseño se incorporó más tarde en estaciones como la Mir. Con el programa Artemis de la NASA planeando regresar a la Luna en los 2020, surge la especulación sobre posibles restos de Zvezda bajo la superficie lunar. Número 8. Las misiones soviéticas a Venus. El programa Venera de la Unión Soviética fue uno de los esfuerzos de exploración interplanetaria más ambiciosos de la historia, con el objetivo de explorar Venus, el vecino planetario más cercano a la Tierra. A principios de la década de 1960, los científicos soviéticos creían que Venus podría tener vastos océanos cálidos, basándose en observaciones limitadas con telescopios y modelos teóricos. Esta especulación incluso se reflejó en el cine soviético, como la película de ciencia ficción de 1961, El planeta de las tormentas, que mostraba a cosmonautas soviéticos nadando en aguas venusianas. Sin embargo, cuando las primeras sondas robóticas llegaron al planeta, la verdad sobre Venus resultó ser mucho más hostil de lo esperado. La Unión Soviética lanzó la primera sonda interplanetaria, Venera 1, en 1961, pero se perdió el contacto antes de que pudiera transmitir datos. A pesar de los primeros fracasos, la URSS continuó enviando misiones a Venus. Decididos a hacer historia a finales de la década de 1960, los soviéticos lograron un hito significativo con Venera 3, que se convirtió en la primera nave espacial en alcanzar la atmósfera de otro planeta el 1 de marzo de 1966. Sin embargo, debido al sobrecalentamiento, los datos no se enviaron de regreso. Aprendiendo de estos reveses, la URSS desarrolló sondas más resistentes al calor, como Venera 4, 5 y 6, que ingresaron con éxito en la atmósfera de Venus y enviaron datos cruciales sobre su composición. La mayor revelación llegó cuando los científicos descubrieron que la atmósfera de Venus estaba compuesta por un 97% de dióxido de carbono, con temperaturas que superaban los 475 grados Celsius u 887 grados Fahrenheit, y presiones superficiales 90 veces superiores a las de la Tierra. El sueño de las colonias soviéticas en Venus se hizo añicos. Venus no era un paraíso tropical, sino un planeta con un infierno de alta presión ácida. Los ingenieros soviéticos diseñaron módulos de aterrizaje reforzados con escudos de titanio y cerámica para soportar el ambiente hostil de Venus. Su objetivo era llegar a la superficie. El esfuerzo se materializó en 1970 con la misión Venera 7, que se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta y transmitir datos a la Tierra. Duró solo 23 minutos antes de ser aplastada por el intenso calor y la presión de Venus. Durante la década siguiente, Venera 9 y 10 proporcionaron las primeras imágenes de la superficie de Venus en 1975. Estas imágenes mostraban un páramo desolado y rocoso, oculto por espesas nubes. Todas estas misiones demostraron que Venus era completamente inhóspito, pero también supusieron una victoria sustancial para el programa espacial soviético, ya que la URSS venció a la NASA en una carrera por obtener imágenes de la superficie de cualquier otro planeta. Así que la gloria suprema del proyecto Venera llegó en 1982, con Venera 13 y 14, que devolvieron las primeras y únicas panorámicas en color de Venus,
e incluso registraron los sonidos sobrenaturales de su atmósfera. Recogió estruendos parecidos a truenos, probablemente de truenos distantes en las nubes de ácido sulfúrico. Estas grabaciones e imágenes se encuentran entre los datos más inquietantes jamás recopilados de otro mundo. El éxito histórico del programa llegó a su fin algún tiempo después, tras el comienzo de la decadencia de la Unión Soviética a finales de los años 1980. Actualmente, la NASA y Roscosmos están planeando misiones a Venus de nuevo. Sin embargo, ninguna otra nave espacial ha sobrevivido tanto tiempo como las sondas soviéticas Venera en este planeta infernal. Número 7. Los sueños interplanetarios de la URSS. Las ambiciones interplanetarias de la Unión Soviética se extendían mucho más allá de la Luna y Venus, con planes audaces para colonizar otros mundos y establecer asentamientos humanos permanentes en el espacio. A principios de los años 1960, los científicos soviéticos eran optimistas sobre la posibilidad de encontrar condiciones habitables en otros planetas, en particular Venus y Marte. En ese momento, las observaciones astronómicas limitadas sugerían que Venus podría tener vastos océanos y un clima templado, lo que llevó a los ingenieros soviéticos a considerarlo un candidato potencial para la colonización. Esta idea se popularizó en la ciencia ficción soviética, incluida la película de 1961, El planeta de las tormentas, que mostraba a cosmonautas soviéticos explorando una exuberante Venus tropical. Sin embargo, a medida que las misiones espaciales reales recogían más datos, la realidad resultó ser muy diferente de las suposiciones optimistas. El programa Venera jugó un papel crucial en el descubrimiento de las verdaderas condiciones de Venus, revelando que era un infierno hostil con asfixiantes nubes de dióxido de carbono, lluvia de ácido sulfúrico y temperaturas superficiales lo suficientemente altas como para derretir el plomo. A pesar de estos reveses, los ingenieros soviéticos no renunciaron a la exploración interplanetaria. En cambio, cambiaron su enfoque hacia Marte, creyendo que era un candidato más prometedor para una futura colonización. A lo largo de la década de 1970, la URSS lanzó una serie de sondas a Marte, incluida la Mars 3, el 2 de diciembre de 1971, que se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar con éxito en la superficie marciana, aunque perdió la comunicación pocos segundos después del aterrizaje. La Unión Soviética también planeó enviar exploradores e incluso misiones humanas a Marte, pero estas ambiciones nunca se materializaron debido a desafíos técnicos y dificultades económicas. Aparte de eso, la URSS prevé hábitats espaciales a largo plazo para la colonización del espacio profundo en el futuro. Las estaciones espaciales militares, al más lanzadas en la década de 1970, no solo se concibieron para la investigación, sino también para posibles aplicaciones militares, con opciones de defensa u ofensiva en órbita. Por lo tanto, fueron las precursoras de otras más avanzadas como Mir, la primera estación espacial modular, y en última instancia, precursora de la Estación Espacial Internacional o ISS. Algunos han especulado que si los programas espaciales soviéticos no hubieran colapsado, habría habido proyectos más ambiciosos, como un puesto avanzado marciano permanente, o misiones tripuladas a los planetas exteriores. Muchos sueños interplanetarios de la ex Unión Soviética siguen proyectando sombras en la exploración espacial moderna, incluso después de su disolución en 1991. Las agencias espaciales actuales, como la NASA, Roscosmos y la CNSA de China, trabajan en misiones a Marte, bases lunares y viajes al espacio profundo, ideas que alguna vez se enorgullecieron de ser solo teóricas según los estándares de la URSS. Algunas de las tecnologías avanzadas y los principios de ingeniería desarrollados para los programas Venera a Marte y Luna todavía se utilizan hoy en día. Número 6. Un viaje a la Luna fallido. El viaje a la Luna fallido de la Unión Soviética fue uno de los secretos mejor guardados de la carrera espacial, ya que la URSS tenía como objetivo llevar un cosmonauta a la Luna antes que Estados Unidos. Si bien los estadounidenses se habían comprometido abiertamente con el programa Apolo, los soviéticos negaron que estuvieran trabajando en una misión lunar tripulada. Sin embargo,
Documentos desclasificados revelaron que la URSS tenía un plan encubierto para enviar un cosmonauta a la Luna utilizando el cohete N-1 y un módulo lunar similar al módulo lunar Apolo. A diferencia de la misión estadounidense, que llevó a 2 astronautas a la superficie de la Luna, el módulo lunar soviético estaba diseñado para un solo cosmonauta. El plan era que recolectaran muestras y plantaran la bandera soviética antes de regresar a la órbita lunar, donde se acoplarían a un módulo de comando que los esperaba. Si hubiera tenido éxito, esto habría sido una importante victoria propagandística para la URSS. Sin embargo, el plan soviético dependía enteramente del éxito del cohete superpesado N-1, el equivalente soviético del Saturno V estadounidense. El N-1 fue diseñado para transportar 232 toneladas de carga útil, lo que lo convirtió en el cohete más grande y poderoso jamás construido por la URSS. Desafortunadamente, su desarrollo fue apresurado y el cohete nunca fue probado completamente antes del lanzamiento. Entre 1969 y 1972, el N-1 fue lanzado 4 veces y los 4 intentos terminaron en un fracaso catastrófico. El peor desastre ocurrió durante el segundo lanzamiento, cuando una línea de combustible defectuosa causó una explosión tan masiva que destruyó todo el complejo de lanzamiento, retrasando el programa lunar soviético por años. Los repetidos fracasos del N-1 dejaron en claro que la URSS no podía enviar una misión tripulada a la Luna a tiempo para competir con los Estados Unidos. Otra pérdida agravante estuvo relacionada con el fallecimiento de Sergei Korolev en 1966, el ingeniero jefe de cohetes soviéticos y arquitecto del Sputnik y Vostok. Después de eso, la orientación para el programa espacial soviético fue bastante difusa y poco clara. Mientras que Estados Unidos tenía una NASA unificada con un único objetivo, el programa espacial soviético estuvo marcado por luchas internas burocráticas y rivalidades entre las diferentes oficinas de diseño. En consecuencia, mientras que en julio de 1969 la NASA logró poner en la Luna el Apolo 11, el vuelo de prueba del cohete N-1 en la URSS todavía estaba pendiente. Perdido. Con esa victoria para Estados Unidos, los líderes soviéticos enterraron silenciosamente cualquier esperanza de un programa lunar tripulado por miedo a quedar en ridículo, e incluso llegaron a la destrucción de registros que registraban algo relacionado con él. En 1976, el proyecto N-1 fue cancelado oficialmente y los ingenieros soviéticos dirigieron su atención a las estaciones espaciales y las sondas interplanetarias. Más tarde, la URSS disfrutó del monopolio de la habitabilidad a largo plazo en el espacio gracias a la estación espacial Mir, pero los cosmonautas nunca llegaron a la Luna. Las cosas están a punto de volverse aún más intensas. Prepárese para un giro que cambiará las reglas del juego. Número 5. Armas espaciales de la Guerra Fría. Durante el apogeo de la Guerra Fría, la Unión Soviética no solo buscó dominar la exploración espacial, sino que también exploró la posibilidad de una guerra basada en el espacio. Mientras promovía públicamente misiones espaciales pacíficas, la URSS desarrolló en secreto estaciones espaciales militares y armas orbitales para contrarrestar las posibles amenazas de los Estados Unidos. Uno de los proyectos más ambiciosos fue ALMAS, un programa de estación espacial militar clasificado que se desarrolló en paralelo al programa de la Estación Espacial Salyut. Oficialmente, las estaciones Salyut se usaban para investigación científica, pero algunas eran plataformas de reconocimiento militar disfrazadas de misiones civiles. El objetivo final era establecer puestos avanzados armados en órbita, lo que le permitía a la Unión Soviética monitorear y, si era necesario, atacar satélites o naves espaciales enemigos. El arma espacial soviética más infame fue el cañón espacial de 23 milímetros, que se instaló en secreto en Salyut 3, una estación espacial militar lanzada en 1974. Este cañón espacial completamente operativo tenía una velocidad de disparo de hasta 2.500 disparos por minuto, y estaba diseñado para derribar satélites o naves espaciales enemigos. El 24 de enero de 1975, se informó que el arma fue probada en órbita, disparando 20 proyectiles contra un satélite objetivo. Sin embargo, los detalles sobre la prueba siguen siendo clasificados y se desconoce el destino del objetivo.
Uno de los principales problemas con el uso de armas de fuego tradicionales en el espacio era el retroceso, que podía alterar la trayectoria de la propia estación. Este desafío, junto con la dificultad de apuntar y maniobrar una gran estación espacial para el combate, llevó a los ingenieros soviéticos a explorar armamento alternativo. De todos los diversos tipos de armamento espacial diseñados durante la Guerra Fría, ninguno era más singular que una pistola láser soviética, con la que los cosmonautas debían inutilizar los satélites enemigos. Desarrollado por el programa Almaz, este pequeño láser podía disparar a través del cristal de una estación espacial, de modo que los cosmonautas podían cegar los sistemas ópticos de los satélites estadounidenses sin tener que realizar una caminata espacial. Sin embargo, a diferencia de las armas de fuego normales, esta arma láser no tenía retroceso, lo que la hacía mucho más práctica en gravedad cero. Sin embargo, en 1984, las relaciones comenzaron a cambiar y los problemas económicos se profundizaron. El proyecto se terminó silenciosamente antes de la inicialización. Todas las naves espaciales debían convertirse en armamento más avanzado. Aunque la Unión Soviética lo había aprobado, ninguno de estos sistemas estaba activo en sus combates. A medida que la URSS se enfrentaba a graves desafíos políticos y económicos, a principios de la década de 1990, también sus programas espaciales comenzaron a declinar en su carrera armamentista con los Estados Unidos, el país que al mismo tiempo estaba trabajando con una iniciativa de Star Wars, conocida como Iniciativa de Defensa Estratégica, o SDI, para desarrollar sistemas de defensa de misiles basados en el espacio, cuando en realidad estos proyectos podían sobrevivir. Durante la Guerra Fría y el colapso de la URSS en 1991, estos fueron desclasificados y cancelados. Hoy, el espacio está en gran parte desmilitarizado. Sin embargo, hay tensiones renovadas en todo el mundo. Número 4. Proyecto Horizon. El Proyecto Horizon fue un plan de alto secreto desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en respuesta a los temores de que la Unión Soviética estuviera ganando la partida en la carrera espacial. En 1959, los funcionarios soviéticos declararon públicamente sus intenciones de enviar cosmonautas a la Luna y establecer una base lunar permanente. Preocupado por la posibilidad de que la URSS pudiera utilizar la Luna con fines militares, el ejército estadounidense propuso el Proyecto Horizon, un plan para construir un puesto militar en la superficie lunar. La idea era desplegar soldados estadounidenses en la Luna, donde mantendrían una ventaja estratégica sobre los soviéticos y evitarían que obtuvieran el control del único satélite natural de la Tierra. La propuesta esbozaba una base lunar completamente operativa, capaz de albergar una guarnición de 12 soldados a mediados de la década de 1960. El plan era muy ambicioso y requería un enorme esfuerzo logístico para establecer la base. El ejército estadounidense calculó que serían necesarios 50 lanzamientos del cohete Saturno 1, precursor del Saturno 5. Utilizados en las misiones Apolo, estos lanzamientos transportarían módulos cilíndricos de hábitat que se enterrarían bajo el suelo lunar para proteger a la tripulación de la radiación y los micrometeoritos. También se esperaba que la base incluyera una central eléctrica, alojamiento, un centro de mando y un almacén para suministros y armas. Uno de los aspectos más controvertidos del Proyecto Horizonte fue la propuesta de desplegar armas nucleares en la Luna que servirían como elemento disuasorio contra la agresión soviética. Los militares veían la Luna como ventaja táctica para conflictos espaciales. Sin embargo, el alto costo de $6 millones y las limitaciones tecnológicas llevaron al fracaso del proyecto. La NASA asumió la exploración lunar cuando Kennedy anunció en 1962 el objetivo de llevar civiles a la Luna. El Proyecto Horizonte quedó obsoleto, dando paso al programa Apolo que logró el alunizaje en 1969. Aunque no se realizó, el proyecto demostró el valor estratégico que tenía la Luna durante la Guerra Fría. Actualmente, con la creación de la Fuerza Espacial de EOU, resurge el interés militar espacial. No obstante, misiones como Artemis se enfocan en hábitats lunares para investigación científica y cooperación internacional. Número 3. La carrera espacial. La carrera espacial fue una de las competencias más intensas de la Guerra Fría.
ya que Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por el dominio de la exploración espacial. Comenzó oficialmente en 1957, cuando la URSS lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial, conmocionando al mundo y demostrando que la tecnología de cohetes soviética había superado las capacidades estadounidenses. Los soviéticos continuaron su liderazgo con una serie de hitos históricos, incluido el vuelo de Yuri Gagarin a bordo del Vostok 1 en 1961, que lo convirtió en el primer ser humano en el espacio. En respuesta, el presidente estadounidense John F. Kennedy pronunció su famoso discurso de 1962, en el que se comprometía a Estados Unidos a llevar un hombre a la Luna antes de finales de la década. Esta decisión condujo a la creación del programa Apolo de la NASA, que se convirtió en la pieza central de las ambiciones espaciales de Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos se anunció como un proyecto Apolo para publicidad, en realidad, la Unión Soviética llevó a cabo su propio programa lunar tripulado en completo secreto. Así surgió el cohete N-1, un gigante en forma de lanzamiento, destinado a despegar a la URSS frente al Saturno V de la NASA. También hubo un módulo de aterrizaje lunar tipo Apolo, pero diseñado teniendo en cuenta que solo aterrizaría un cosmonauta. Por otra parte, entre 1969 y 1972, la historia estuvo marcada por 44 fracasos catastróficos en las pruebas del cohete N-1. La carrera lunar soviética fracasó cuando no pudieron responder al Apolo 11 del 16 de julio de 1969. Armstrong y Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en pisar la Luna el 20 de julio. El fallido programa lunar soviético se mantuvo en secreto y la URSS reorientó sus esfuerzos hacia otras áreas espaciales. A pesar de perder la carrera lunar, los soviéticos destacaron en vuelos espaciales de larga duración y lanzaron Salyut 1, la primera estación espacial, en 1971. Luego desarrollaron Mir, precursora de la ISS. Su programa Venera logró los primeros aterrizajes e imágenes de Venus en 1975. La carrera espacial concluyó oficialmente con la misión Apollo-Soyuz en 1975. Primera colaboración entre las dos potencias. Sin embargo, muchos proyectos soviéticos clasificados, incluyendo bases lunares y armas espaciales, permanecieron ocultos por décadas. Número 2. Misiones espaciales sin terminar. El programa espacial de la Unión Soviética estaba lleno de proyectos ambiciosos, pero muchos de ellos quedaron inacabados debido a limitaciones tecnológicas, dificultades financieras o cambios políticos. Una de las misiones abandonadas más importantes fue el programa lunar soviético, que tenía como objetivo llevar un cosmonauta a la Luna antes que Estados Unidos. Todo el plan dependía del cohete N-1 Super Heavy, diseñado para transportar un módulo lunar para una sola persona, similar al módulo lunar Apolo. Sin embargo, entre 1969 y 1972, el cohete N-1 falló en los 4 lanzamientos de prueba con una explosión en julio de 1969, destruyendo la plataforma de lanzamiento. Sin un sistema de lanzamiento funcional, la Unión Soviética no pudo proceder con los aterrizajes lunares tripulados, lo que llevó a la silenciosa cancelación del programa en 1974. Los funcionarios soviéticos mantuvieron este fracaso altamente clasificado, incluso destruyendo algunos registros para evitar que su derrota en la carrera lunar fuera reconocida públicamente. Otra misión soviética inacabada fue el proyecto Zvezda, que preveía una base lunar soviética permanente. A diferencia del programa Apolo de la NASA, que se centró en estancias de corta duración, Zvezda fue diseñado para albergar de 4 a 12 cosmonautas durante períodos prolongados, utilizando hábitats lunares autoexcavadores cubiertos con tierra lunar para protegerse contra la radiación y los micrometeoritos. Sin embargo, con el fracaso del cohete N-1, la URSS no tenía forma de transportar los módulos necesarios a la Luna, y a mediados de los años 1980, el proyecto fue abandonado silenciosamente. Algunos informes sugieren que en 1982, los soviéticos enviaron en secreto un vehículo lunar de 3 toneladas para probar la tecnología de excavación autónoma. Sin embargo, estos diseños nunca llegaron a implementarse.
Con un cohete N-1 exitoso, la URSS podría haber establecido la primera colonia lunar mucho antes que el actual programa Artemis. La Unión Soviética también dejó inconclusas varias misiones interplanetarias. Aunque el programa Venera logró aterrizar sondas en Venus, los planes para módulos más avanzados y duraderos nunca se materializaron. Las misiones a Marte, como Mars 3 en 1971, tuvieron éxito limitado, y los planes de misiones tripuladas quedaron truncados por obstáculos técnicos y financieros. En el aspecto militar, el programa Almaz incluyó estaciones espaciales armadas, probando incluso un cañón de 23 milímetros en Salyut 3 en 1975, pero estos proyectos cesaron en los 80s. Estos ambiciosos planes terminaron con la disolución de la URSS en 1991, aunque su legado tecnológico continúa inspirando a las agencias espaciales modernas. Número 1. Futura exploración lunar y venusiana. La próxima era de exploración lunar y venusiana está destinada a cumplir muchas de las ambiciones que la Unión Soviética concibió por primera vez durante la Guerra Fría. El programa Artemis de la NASA, programado para llevar astronautas a la Luna en la década de 2030, tiene como objetivo establecer una base lunar a largo plazo, muy similar al proyecto soviético Zvezda. A diferencia de las misiones Apolo, que se centraban en visitas de corta duración, Artemis creará una presencia humana sostenible con hábitats, centrales eléctricas e instalaciones de investigación. Conceptos que reflejan los diseños lunares soviéticos de la década de 1960. Mientras tanto, Roscosmos y la CNSA de China han anunciado su proyecto conjunto de base lunar, lo que indica una posible nueva carrera espacial. Con asociaciones internacionales, las bases lunares modernas se basarán en muchos de los mismos principios desarrollados para los planes lunares soviéticos, como el uso del suelo lunar para la protección contra la radiación y el aprovechamiento de la energía nuclear. El renovado interés por los asentamientos lunares permanentes refleja un cambio hacia la colonización del espacio profundo, un sueño que alguna vez tuvieron ingenieros soviéticos como Vladimir Bauman. Venus vuelve a ser foco de estudios planetarios. La NASA planea 2 misiones, Veritas y Da Vinci Plus, para mapear Venus y estudiar su atmósfera, aprovechando datos del programa soviético Venera. Roscosmos propone Venera D, una sonda que resistirá más tiempo en la superficie que sus predecesoras soviéticas. Los científicos investigan si Venus tuvo océanos y vida microbiana. El legado del programa Venera continúa inspirando la exploración espacial moderna. Nos vemos en el próximo video.